Buenos días, mis queridos hermanos, les habla el pastor Víctor Hugo Juárez compartiendo los pensamientos devocionales del día de hoy. El texto de Génesis capítulo 5 versículo 21, dice así. Génesis 5:21. Entonces Enoc tenía 65 años cuando fue padre de Matusalén. Después del nacimiento de Matusalén, Enoc anduvo fielmente con Dios 300 años más y tuvo otros hijos y otras hijas. En total, Enoc vivió 365 años, y como anduvo fielmente con Dios, un día desapareció, porque Dios se lo llevó. Te repito el último versículo. Y como anduvo fielmente con Dios, un día desapareció, porque Dios se lo llevó. Desde el principio de la historia del mundo, el objetivo que Dios ha tenido en relación con los seres humanos ha sido relacionarse con ellos. Y bueno, hemos estado viendo esta serie de perlas teológicas del Génesis y hemos estado viendo cómo en algunas de estas perlas encontramos el fracaso de las personas. De tal forma que de repente encontramos algún caos en las relaciones del hombre con Dios. Por ejemplo, en la historia de Caín, Dios llama a Caín y Abel para que ellos le tengan una relación con él. Caín y Abel traen unos sacrificios y entonces vienen a este momento de sacrificar sus ofrendas. Y bueno, después de eso nosotros no sabemos la historia de Caín y Abel. Caín terminó asesinando a Abel porque había tenido muchos celos y mucha envidia de que Dios hubiera aceptado el sacrificio de Caín, pero no el de Abel. Y ahí vemos una parte del fracaso, el fracaso de la humanidad que resulta en la construcción de una ciudad. Y decíamos el devocional anterior que la ciudad es un lugar de la soledad, del aislamiento, y donde la rebeldía contra Dios es latente y es constante. Esto se va a terminar, por supuesto, todo este caos que el hombre ha generado en su contexto, en su historia, en su mundo, cuando Dios intervenga creando una nueva ciudad. En Apocalipsis, el capítulo 21, se habla de una nueva ciudad, la Nueva Jerusalén, lo llama ahí el escritor del Apocalipsis, y es una nueva ciudad, pero una nueva ciudad que es una nueva relación. La ciudad hermosa que Dios crea es una nueva relación hermosa que Dios hace con sus hijos. Bueno, todas estas cuestiones entonces tienen que ver con la rebeldía, el rechazo, el abierto sentido de independencia de Dios que la humanidad constantemente tiene. Nadie quiere por voluntad propia someterse a Dios y sujetarse a lo que Él diga. Y entonces estamos llegando al capítulo 5 de Génesis y encontramos esta perla teológica que es una pequeña historia, la historia de Enoc. Ni siquiera lo escuchamos mucho de él porque no es quizá tan importante, aunque en algunos momentos se cita en las historias de la Biblia o en los sermones. De repente se llega a mencionar este nombre, pero encontramos un poquito de su historia. Dice que tenía 65 años cuando fue padre de Matusalén. Matusalén, bueno, todo el mundo lo conoce, ¿verdad? El hombre que según la Biblia es el hombre que vivió más años. Y bueno, luego Enoc, entonces dice que después tuvo más hijos y en total vivió 365 años.
Pero luego hace una acotación, una precisión importantísima. Dice, y como anduvo fielmente con Dios, un día desapareció porque Dios se lo llevó. Y aquí podemos resumir la perla teológica de la historia de Enoc. Y es bien simple, es que Enoc caminó con Dios. De nadie más se dice eso en esta sección. Hay un montón de nombres y nombres raros, ¿no? Cainán, Malael, Jared, ¿quién más? Aquí tenemos, bueno, Matusalén, Lamec, varios nombres de personas, pero de nadie se dice que ellos hayan caminado con Dios, pero de Enoc sí se hace esta precisión. Y caminó Enoc con Dios, y Dios lo llevó, porque Dios había decidido llevárselo, debido a que también este hombre había sido fiel en su caminar con Dios, en su experiencia con Dios. Ahora, este es el sentido de la vida. Les he platicado que en la década de los 90 sale este famoso bestseller del pastor Rick Warren, que se llama Vida con propósito. Y se vendieron un montón de millones de copias alrededor del mundo y respondía a una simple pregunta: ¿para qué estoy aquí en la tierra? Una pregunta simple, pero a la vez profunda. ¿Para qué estoy aquí en la tierra? Y a lo largo de sus, creo que más de 200 páginas, el pastor Rick Warren habla en ese libro de justamente para qué estamos aquí en esta tierra. Y la conclusión muy, muy precisa que hace el pastor es que muchas personas andamos por la vida sin saber para qué estamos aquí. Y bueno, una de las grandes preguntas de la filosofía es ¿quién soy? Pero la otra es ¿de dónde vengo? Y la otra pregunta es ¿y hacia dónde voy? Bueno, la Biblia nos da una precisión en eso. La Biblia sí describe cuál es el propósito de nosotros al estar aquí. Y el pastor Rick Warren afirma, lo desarrolla en su libro y dice que venimos aquí para darle gloria a Dios, venimos aquí para formar parte de una familia, la familia de Dios, o ser parte de una comunidad, y luego también venimos aquí para compartir a otros de Jesucristo, de su mensaje, y venimos aquí también para servir a las personas. Y bueno, él dice así en varias fases cuál es nuestro propósito. Bueno, no tenemos aquí a Enoc, el viejito Enoc, ¿verdad? Para preguntarle, oye, ¿y tú cuál crees que sería el propósito de la vida? Y él concretamente nos diría, caminar con Dios. Punto. Sin más complejidad y sin más preámbulos, ni más argumentos. Simplemente, ¿a qué te dedicas? Bueno, a caminar con Dios. ¿Cuál es tu deporte favorito? Caminar con Dios. ¿Cuáles son tus reflexiones diarias? Bueno, reflexiono en mi caminar con Dios. ¿Qué haces en tu tiempo libre? Caminar con Dios. Y la vida de Enoc se centró en caminar con Dios. De tal forma que su experiencia fue estar sensible a Dios. Ahora, este hombre dice que fue fiel a Dios, como anduvo fielmente con Dios. Un día Dios lo llevó un día desapareció porque Dios se lo llevó. Y el asunto es una vez más repito, y es bien simple, que todos nuestros días, que todos los días de nuestra vida tengan ese sublime, alto y toral propósito. Sí, vital propósito de caminar con Dios. ¿Por qué? Bueno, porque
Eso es para lo que estamos aquí en esta tierra, para caminar con Dios, relacionarnos con Él, abrirnos a la experiencia con Él, a abrirnos a la percepción de su presencia a nuestro derredor, y que te quites todas esas cosas que oscurecen tu percepción de su persona, de su ser, que te quites de tu mente y de tu corazón toda esa oscuridad que hay cuando llega la luz de la presencia de Dios. Caminar con Dios entonces tiene que ver con esta relación de la que hemos hablado una y otra vez. Esta intimidad, una intimidad profunda con nuestro Creador. Y si eso nos falta, nos falta todo. Sí, de verdad. Si eso nos falta todo. Ahora, esta intimidad y este caminar con Dios no quiere decir que porque estemos en una iglesia y vayamos a escuchar los sermones y cantemos las canciones de las iglesias, quiere decir que ya tenemos esa intimidad con Dios. No, fíjate que no. Aunque vayas, aunque estés, aunque te pares allí a cantar en una iglesia, pero si no tienes intimidad con tu Dios, con tu Creador, entonces estás vacío. Entonces, en resumen, la teológica de este día es que el propósito de nuestra vida sea caminar con Dios. Así que te hago la pregunta aguda de hoy. ¿Cómo estás caminando con Dios? ¿Y cómo estás teniendo esa intimidad y esa profundidad de relación con Él? Y si eso no está creciendo cada día en tu vida, entonces estás perdiendo el verdadero sentido de estar aquí. ¿Cómo está tu caminar con Dios? Reflexiona eso. Y si hay algo que corregir, no dudes en hacerlo. Que Dios te bendiga.